cómo ejecutar nuestros tests en paralelo usando test.ng. Ese es el tema que vamos a estar viendo hoy en este video. Este primer video es una serie de varios videos que vamos a realizar sobre la comparación entre tres de las tecnologías más populares en la actualidad que nos van a permitir ejecutar nuestros tests en paralelo cuando estamos automatizando Selenium. Estas tecnologías son test.ng, JUnit y NUnit. En este primer video, como les comentaba, vamos a comenzar con test.ng. Test.ng es una herramienta que podemos utilizar cuando estamos utilizando el lenguaje de programación Java. test.ng nos va a traer a nosotros, cuando queremos ejecutar nuestros tests en paralelo, una gran ventaja, que es que test.ng nos provee un mecanismo para ejecutar los tests en paralelo. Es decir, es nativa la manera de ejecutar los tests en paralelo. No vamos a necesitar ningún plugin extra o ninguna herramienta extra. test.ng nos va a traer varias maneras de ejecutar los tests en paralelo. Cada una de estas maneras la vamos a ver en detalle en próximos videos. En el video de hoy nos vamos a enfocar en cuál es la manera más eficiente que nosotros podemos utilizar en test.ng para ejecutar nuestros tests en paralelo. Cuando me refiero a eficiente, estoy evaluando los siguientes tres aspectos. El primero, mayor cantidad de tests que podemos ejecutar en paralelo. Esto se refiere a que, por ejemplo, si nosotros tenemos dos clases y cada clase tiene 5 tests automatizados, lo ideal es que con la herramienta que yo estoy usando puedo ejecutar los 10 tests en paralelo y que no puede ejecutar, por ejemplo, solamente un test de cada clase en paralelo, que es decir, serían 2 tests, porque de esta manera la suite de prueba completa la voy a ejecutar en mucho menos tiempo que si pudiera ejecutar los 10 tests en paralelo. Así que esto es lo primero que vamos a tener en cuenta. Vamos a ver cómo podemos ejecutar la mayor cantidad de tests en paralelo posible. Luego nos vamos a enfocar o vamos a ver el segundo punto, que sería la manera más segura de implementar esta solución. Segura me refiero a que cuando nosotros tengamos implementado la automatización que se ejecute en paralelo, debemos proteger o aplicar buenas prácticas de programación a nuestra implementación para no tener errores en el paralelismo. Estos errores son críticos porque son bastante difíciles de debugar, así que es muy importante que la manera que nosotros implementemos nuestros tests en paralelo sea una manera segura de que no estamos ingresando nuevos errores a nuestro código para que nuestros tests se puedan ejecutar en paralelo. Y lo otro, que es este tercer punto bien importante que vamos a tener en cuenta para ver cuál es la solución ideal o más eficiente, es que sea fácil de implementar. Es sumamente importante mantener siempre, cuando estamos automatizando, el principio KISS, de Keep It Super Simple. Lo que nos quiere decir que siempre debemos mantener nuestro código lo más simple posible. Y eso vamos a verlo también con esta implementación, donde cumpliendo con los dos aspectos anteriores, vamos a ver que va a ser una implementación lo más simple posible y legible para que así se entienda nuestra implementación y sea fácil de mantenerla. Entonces, bueno, vamos a comenzar viendo la documentación de test.ng. En la documentación de test.ng, si la buscamos, este link de la documentación se lo voy a dejar en la descripción del video, vamos a ver que test.ng nos provee 4 maneras fundamentales de ejecutar nuestros tests en paralelo. Como les comentaba, cada uno de estos elementos lo vamos a ver en detalles en próximos videos sobre test.ng. Entonces, como les decía, nos vamos a enfocar en la manera más eficiente. Y la manera más eficiente que tiene test.ng de ejecutar la mayor cantidad de tests posible es utilizando esta primera opción que nos viene en la documentación, la opción de paralelizar basado en los métodos. Esto nos quiere decir que si nosotros tenemos, como mismo les decía el primer ejemplo, tenemos dos clases con 5 tests cada uno, esto nos va a decir que cada método, cada test que nosotros tenemos implementado se va a poder ejecutar en paralelo. Es decir, si tenemos estas dos clases con 5 tests cada una, se van a poder ejecutar 10 tests. Entonces, esta es la manera de test.ng que nos va a proveer la mayor cantidad de tests en paralelo que nosotros podemos ejecutar. Ahora, veamos cómo esto lo implementamos en test.ng. Si vamos al código, este código también se lo voy a dejar en la descripción para que puedan acceder, puedan descargárselo desde GitHub y puedan hacer pruebas sobre esta manera que les propongo de ejecutar los tests en paralelo.
Entonces, esta configuración de testng la tenemos que hacer en nuestra suite de testng.xml y le debemos especificar a la suite que queremos ejecutar nuestros tests en paralelo utilizando el mecanismo de métodos. Además le decimos la cantidad de hilo, que en este caso yo le configuré 3, y también algo que no veíamos en la documentación o esa sección de la documentación es el Data Provider Trial Count, que en este caso está especificado con 2. Esto también es sumamente importante porque este Data Provider nos va a permitir que además de todos los tests que nosotros tenemos en paralelo, todos los tests que tenemos implementados se pueden ejecutar en paralelo, también cada uno de los juegos de datos se van a ejecutar en paralelo. Esto lo vamos a ver ahora en más detalle. Entonces veamos la implementación que yo tengo hecha en este proyecto. Tenemos 3 clases en la parte en la carpeta donde tenemos todos los tests automatizados, y la primera clase es una prueba. Tenemos un test automatizado para el login de una aplicación donde tenemos un data provider que tiene 2 juegos de datos. Esto nos quiere decir que este test se va a ejecutar 2 veces, cada uno con estos juegos de datos. Y para que también se ejecute en paralelo, el data provider, además de la configuración que le agregué a la suite en el XML, también le tengo que poner al data provider paralel igual true. Y también tengo otra clase, employee test, donde tengo un test automatizado. También tengo un data provider donde el atributo parallel es igual true, y aquí también tengo 2 juegos de datos. Quiere decir que en total este proyecto va a tener 4 casos de prueba. Tenemos 2 en esta clase porque este test se nos va a ejecutar 2 veces, y 2 más en esta clase porque el test también se nos va a ejecutar 2 veces debido al data provider. Si yo acá le pongo solamente esta configuración sin el data provider, ¿qué es lo que nos va a hacer esta automatización? Cuando yo ejecute estas pruebas automatizadas, se me van a ejecutar solamente 2 tests en paralelo. Este test del login y este test del empleado, con el primer juego de datos en cada caso. Y luego se me va a ejecutar en paralelo el segundo juego de datos de cada test. Sin embargo, si yo pongo esta configuración, se me van a ejecutar, además de cada test en paralelo, también los juegos de datos. Es decir, se me van a ejecutar los 4 tests a la vez. Entonces vayamos a ejecutar para ver cómo se nos muestran la cantidad de navegadores. Y también yo en este caso le puse que se me ejecutara en el navegador Chrome. La configuración para ver cómo inicializar el driver la vamos a ver ahora a continuación. Primero vamos a ejecutar y vamos a ver que se ejecutan 4 navegadores en paralelo para todos los tests que tenemos implementados. Ahí comienza la ejecución y como pueden ver, ahí vemos que ya se están ejecutando todos los navegadores. Tenemos 4 navegadores en total. Podemos ver 2 de ellos, 3 y aquí vemos el 4. Ahí se están ejecutando los 4 navegadores. Si vamos al IntelliJ vemos que tenemos los 4 casos de pruebas que tenemos automatizados. Los 4 se están ejecutando en paralelo debido a la configuración que nosotros agregamos en el archivo testng.xml. Y bueno, ahí vemos que se nos ejecutaron todos los tests que teníamos configurados. Todos los tests pasaron, los 4 tests se ejecutaron en paralelo y los 4 pasaron correctamente. Entonces veamos ahora en detalle cómo inicializar el driver, cómo tenemos que manejar el driver de Selenium para soportar toda esta cantidad de tests en paralelo cuando estamos utilizando testng. Que recuerden que esta configuración sería ejecutando los tests en paralelo por método. Nosotros en este caso, cuando ejecutamos los tests en paralelo por método, debemos tener cuidado a la hora de cómo nosotros inicializamos el web driver. Si lo inicializamos normalmente como estamos acostumbrados, como les tengo aquí en el comentario, creamos un atributo web driver con el nombre de la clase y luego el nombre del objeto. Si nosotros inicializamos este atributo, normalmente testng, cuando ejecute los tests en paralelo, nos va a fallar, porque este recurso va a quedar como compartido entre los diferentes hilos y tests de método que se ejecutan en paralelo. Y entonces lo que nos va a suceder es que cuando un test esté realizando algunas modificaciones o esté poniendo el web driver en algún estado, ese mismo web driver va a ser el mismo de otro test, y esto va a hacer que el resultado va a ser inconsistente dentro de la ejecución de Selenium. Entonces, ¿cómo debemos hacer?
tenemos que crear el WebDriver de esta manera. Tenemos que utilizar la clase threadLocal. Le ponemos el WebDriver dentro de estos caracteres, luego le ponemos un nombre y luego decimos new igual a new threadLocal. De esta manera estamos inicializando este objeto que le puse WebDriver thread. Entonces, ¿cómo crear el WebDriver? Bueno, acá vemos en el método setup donde digo WebDriver thread set. Con el método set lo que le estamos diciendo a este objeto threadLocal es que nos va a pasar o se va a inicializar con un objeto de tipo WebDriver que ya les especificamos en la declaración de este objeto. Entonces la manera de obtener el WebDriver eso lo hicimos con el patrón factory method, que pueden ver otros videos que tenemos en el canal donde explico bien cómo utilizar este patrón. Pero bien, ahora lo que nos interesa es que este método nos va a devolver el WebDriver y de esta manera le estamos seteando ese WebDriver al objeto WebDriver thread. Entonces, cada vez que nosotros necesitemos obtener el WebDriver, vamos a hacer lo siguiente, decimos WebDriver thread.get y ahí ya nos vamos a poder obtener el WebDriver de esta manera. Fíjense que aquí ya estoy llamando a métodos del WebDriver y luego aquí también estoy llamando a métodos del WebDriver. Y algo que tenemos que adicionar también en este caso es que cuando se termine la ejecución, cuando se ejecuta el método teardown, tenemos que decirle WebDriver thread.remove. Ahora bien, ¿qué es lo que hace este objeto threadLocal? ¿Por qué con este objeto threadLocal sí podemos ejecutar nuestros tests en paralelo? Bueno, este objeto lo que se va a encargar es de cada vez que se ejecute un hilo nuevo, nos va a asegurar que la instancia de WebDriver va a ser diferente para cada hilo. Y de esta manera vamos a poder ejecutar cualquier cantidad de tests automatizados en paralelo utilizando testng. Lo que sí debemos tener en cuenta es que la manera de inicializarlo es así, le tenemos que decir WebDriver thread.set, le pasamos el WebDriver y después cada vez que tengamos la necesidad de obtenerlo, tanto para pasárselo un page audio como para hacer alguna llamada del WebDriver directamente, tenemos que decir WebDriver.get y de esta manera lo obtenemos. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos ejecutar, es la manera, digamos, ideal en la que nosotros podemos ejecutar nuestros tests en paralelo cuando estamos utilizando testng. ¿Qué ventaja tiene esta manera de nosotros automatizar los tests en paralelo con testng? Bueno, las ventajas que veíamos al inicio. Vamos a tener la mayor cantidad posible de tests en paralelo. Va a ser una manera también segura, donde no vamos a ingresar errores a nuestro código. Y también es una manera relativamente fácil de implementar, ya que solamente tenemos que ocuparnos de manejar este objeto threadLocal. Hay otras maneras distintas de que nosotros también podemos implementar y según nuestro contexto nos pudieran servir cuando estamos utilizando testng, que la vamos a ver en detalle en los próximos videos. Y bueno, hasta acá este video. Si tienen algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, si han tenido experiencia utilizando threadLocal para testng, la ejecución en paralelo, me la dejan en los comentarios y lo vamos viendo y así podemos ampliar más este video.